¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Y lo que está aconteciendo políticamente esta semana corrobora lo que habíamos dicho cuando analizamos el resultado de las elecciones del 14 de noviembre, en donde el gobierno, a pesar de ser derrotado, aparecía como triunfador. Y la oposición, ganadora de esa elección, se vio en las caras de ese domingo a la noche, parecía que todos tenían cara de pocos amigos. Parecía un velorio. ¿Cómo es esto? Que el que gana pierde y el que pierde termina ganando. Bueno, primero tenemos que decir, y lo dijimos en ese momento, que no es una elección ejecutiva, es una elección legislativa. Y en la provincia de Buenos Aires, más allá de que Juntos había ganado la elección, el resultado final fueron 15 legisladores para cada uno, 15 diputados nacionales para cada fuerza, con lo cual es un empate, más allá de que haya ganado Juntos. Y en el plano de la provincia, de la legislatura provincial, la recuperación del Frente de Todos con respecto a lo que fueron las PASO, le permitió también ganar en el Senado bonaerense. Hoy, Axel Kicillof controla ambas cámaras, cuando en los 2 primeros años de su gobierno únicamente controlaba a diputados, y la Cámara de Senadores Provinciales está en manos de Cambiemos, que de 46 miembros tenía 26. Y eso no le ha permitido al gobernador, entre otras cosas, nombrar jueces. Por eso hay tantos jueces subrogantes, como por ejemplo Martín Baba, un juez de Azul que está subrogando en Dolores y que tiene a su cargo la causa por espionaje ilegal en la que terminó procesado la semana pasada el expresidente Mauricio Macri. Pues están tan contentos en el Frente de Todos y cara de tan triste en Juntos. Y esto se vio esta semana. ¿Por qué se vio esta semana? Porque fíjense una cosa. Se ha partido el bloque del radicalismo. De los 45 diputados nacionales que tiene la Unión Cívica Radical, el bloque quedó partido en 2. 33 respondiendo a Mario Negri y 12, entre están los ganadores de Córdoba y también la gente de la Ciudad Autónoma que responde a Martín Lustón, conformaron otro mini bloque. Y las críticas cruzadas que hubo. Fíjense en que Lilita Carrió, cuando sale a opinar, sale para matar a alguien de ese espacio. Y desde hace un mes de estas elecciones, en este mes, hemos notado cómo ha habido críticas directas o algunas esbozadas. Fíjense que, entre otras cosas, Patricia Burri le recriminó a María Eugenia Vidal que no había sacado los mismos votos que había sacado Juntos en la elección anterior. Y ni hablar de la elección que hizo Lilita Carrió en el 2017 en la Ciudad Autónoma. Entonces, dentro de lo que es el PRO, yo no solo de Cambiemos, sino lo que es el PRO, la candidatura de Rodríguez Larreta, que parecía que estaba consolidada y que no había objeciones, con los resultados fue trastabillando. ¿Por qué? Porque no salió tan bien la jugada esa de que María Eugenia Vidal vaya a la Ciudad Autónoma y que Diego Santilli venga a la provincia de Buenos Aires. Encima surgió Manes en este proceso electoral que le dio más vida al radicalismo. Entonces el radicalismo se ve con cierta posibilidad de tener poder. ¿Y qué es lo que hace el radicalismo? Y comienzan a pelearse entre ellos. Ese viejo chiste de que las elecciones para los radicales es simplemente un paso entre interna e interna, que lo importante es la interna partidaria. Y se vio una escena de pugilato cuando se eligió la nueva conducción de la Juventud Radical y no llegaron a las trompadas en la Cámara de Diputados por muy poco. Pero el cruce que tuvieron entre Lustó y el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dicen que fue muy, pero muy fuerte. A ver, nadie se asusta de que se discuta en política. Pero lo que observamos es que mientras en Cambiemos, todo en Juntos ahora, está todo en discusión. Del PRO hacia adentro, Mauricio Macri sacando su libro Primer Tiempo y tiene un segundo tiempo. Patricia Burri, que también se ve presidenciable. Horacio Rodríguez Larreta, que creía que era el heredero natural, ya no lo está.
En los radicales pasa lo que está pasando, todos peleados entre sí. Lilita Carrió, incluso, diciendo y amenazando con que, bueno, alguna gente de Cambiemos ha tenido mucha capacidad de ahorro y que ella, que no la molesten porque ella iba a comenzar a denunciar a esos que han tenido tanta capacidad de ahorro, según las propias palabras de Lilita Carrió. Y mientras tanto, en el gobierno, que había perdido la elección de hace un mes, aparece fortalecido. Se manifestó a los 3 días, el 17 de noviembre, con una Plaza de Mayo llena. Después esa movilización se perdió, ¿por qué? Porque en realidad las palabras del presidente sonó muy poco. Lo único que dijo fue que, bueno, que en el 2023 todos los candidatos iban a ser el resultado de una interna, desde el presidente hasta el último concejal. Pero la gente no está pensando en el 2023. La gente lo que está esperando de este gobierno son señales claras de hacia dónde vamos. Y esta semana va a haber otra manifestación en la Plaza de Mayo, en la que seguramente va a haber quizás hasta más gente que el 17 de noviembre. Y esto es un respaldo para el gobierno. Y creo yo que en esta manifestación, por quienes van a hablar, va a ser el festejo de la democracia, va a hablar Lula da Silva, el expresidente de Brasil, y hoy es el hombre que más mide para la próxima elección que va a haber en Brasil, desplazando a Bolsonaro. Y va a hablar Cristina Fernández de Kirchner y va a hablar también Alberto Fernández. Y sabemos que cuando habla Cristina, siempre algo dice. Marca el rumbo político. Por eso me parece que la manifestación de mañana va a ser muy importante. Entre otras cosas, Máximo Kirchner dijo esta semana que el Día de la Democracia, que la política se hace con la gente, no con los párrafos de un medio de comunicación. Se hace con los vecinos y vecinas en las calles, decía Máximo Kirchner. Y las calles es muy importante. En la historia del peronismo es muy importante. De hecho, el peronismo nace en una manifestación popular en las calles, aquel lejano 17 de octubre del 45. Ahora, después, a esa gente que se manifiesta en las calles, hay que darle el contenido político, porque si no se pierde esa manifestación. Ese 17 de octubre del 45 marcó que a un pueblo numeral, a la gente que numeralmente se manifestó en las calles, esa manifestación se transformó por su contenido político en un pueblo sustancial. Y ese es el tema. Por eso, en estos momentos, en donde creo que estamos viviendo una abertura de camino, una encrucijada, donde el gobierno va a tener que decidir cuál camino toma en esto del arreglo con el Fondo Monetario Internacional, me parece fundamental esta manifestación de la gente. Y que los que hablen en la Plaza de Mayo le bajen directiva. La gente seguramente lo va a apoyar. Lo va a apoyar si el camino es aquel contrato que prometieron en el 2019 de llevar hacia el pueblo, hacia una mejor calidad de vida, a que haya más trabajo, a que los salarios valgan más. Hubo una pandemia, es cierto, y vamos a tener que seguir conviviendo con la pandemia, pero no como estos 2 años, porque también la vacunación está aumentando y esto hace que tengamos otra relación. Argentina va a crecer. El tema no es ese, el tema es si ese crecimiento va a estar distribuido equitativamente. Y eso es lo que va a determinar si el pueblo mantiene ese contrato con aquellos que votaron en 2019 o si decide buscar otro rumbo. Vamos a un corte y continuamos con más cuestiones y contrapuntos. Para
Parque Pilar vuelve a abrir sus puertas. Vení a vivir un momento único y a disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite con las nuevas atracciones y recorre el espacio gastronómico. Te esperamos todos los viernes de 17 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 20 horas en Avenida Doctor Honorio Porredón 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.pilar.gov.ar. No te lo podés perder. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Morón avanza el plan de repavimentación y bacheo, con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Luis Tagliapietra, papá de Alejandro, uno de los 44 héroes que perdieron la vida en el Ara San Juan. Abogado, también querellante, y él nos dijo, hace un tiempo largo ya, que por esta causa Macri iba a terminar condenado. Bueno, por ahora está procesado. Gracias por tu tiempo, Luis. No, gracias a ustedes, por favor. Hay gente que se pregunta aún hoy, ¿para qué Mauricio Macri iba a espiar a los familiares? Bueno, sí, la pregunta del millón, y yo lo contesto de la misma manera. Primero, ojalá él en algún momento nos dé una respuesta sincera. Hasta ahora no la dio. Porque más allá de todo lo que ha dicho mediáticamente, esta pregunta no la respondió y jurídicamente tampoco, porque se negó a declarar, se negó a contestar preguntas del juez, de la fiscalía, en donde nosotros con cierta inocencia habíamos mandado un pliego de preguntas. Las querellas no pueden participar presencialmente en la declaración indagatoria, pero sí tenemos la potestad de mandarle al juez un pliego de preguntas y él entenderá si resultan atinentes hacerlas a través de la Secretaría. Pero bueno, lamentablemente no tuvimos esa posibilidad. Y para que se entienda, yo esto ya lo he dicho también en alguna otra entrevista que tuve, que nosotros lo que más queremos es saber la verdad. O
saber la verdad de lo que ocurrió con nuestros hijos, saber la verdad de por qué el gobierno de Macri eligió signarnos como un enemigo, porque no es solamente este espionaje ilegal que sufrimos, que no hay dudas de él, porque acá también es importante dejar esto bien en claro, porque a veces se habla de presunto, digo, algunos medios hablan de presunto espionaje, y muchos ponen dudas en este sentido, que calculo vinculado con tu pregunta, ¿no? Y el espionaje está demostrado, o sea, hay prueba material, contundente e irrefutable que sufrimos espionaje y que ese espionaje fue ilegal porque no fue ni ordenado ni controlado por ningún juez de la nación. Entonces, y si este espionaje lo ordenó Macri, nunca se va a saber, pero sí se sabe que el resultado de ese espionaje llegó a sus manos y él no lo denunció. Digamos, esto es lo que me parece que lo deja muy expuesto al expresidente. Exactamente. Por supuesto, ahora, como te decía, en materia de investigación, establecer las responsabilidades que le caben a cada uno, y este primer procesamiento es el primer paso de lo que es un proceso judicial que puede llevar al menos un par de años todavía por delante, ¿no? Pero lo que sí tenemos que establecer es exactamente todas las responsabilidades. Ahora bien, como vos decís, el usufructo de esa información obtenida ilegalmente está claramente demostrado en el expediente. Claro, no hay una orden firmada en el expediente que acredite que Macri la ordenó, porque no se firman las órdenes de tareas de espionaje ni legales ni ilegales en el marco de la AFI. Tiene como protocolo de actuación la AFI las órdenes verbales. Entonces, claramente, una prueba de esas características. Luis, por último, y no en tu papel de abogado, sino de familiar, ¿te molestó que cuando tuvo que ir a declarar el expresidente se haya armado un escenario político y se haya tratado de que haya una manifestación y, digamos, y un acto político ahí en Dolores? Sí, claro, de hecho sacamos un comunicado en repudio de ello, pidiéndole a la gente común, que es seguidora de Juntos por el Cambio, que se abstengan a realizar ese tipo de manifestaciones porque entendíamos que era una falta de respeto, y les agradezco. Aprovecho el medio para agradecerle a toda la gente que no fue ese día, porque que nos escuchó, que fue compasiva con nosotros, más allá de que sigan al expresidente y a Juntos por el Cambio, porque más allá de los intentos, de los cientos de micros que pusieron a disposición, esos 2 días no fueron más de 50, 80 personas que en realidad fueron movilizadas por el intendente de Dolores, con escenario y todo un circo armado por él mismo, pero que no contó con apoyo de la gente común. Tuvo un somero apoyo de un grupo de militantes pagos que gritaban "Mauricio no se toca", como si le estuviéramos haciendo algún tipo de daño físico o emocional al expresidente. Y tuve hasta la oportunidad de decírselo a Patricia Bullrich cuando estaba muy contenta dando notas ahí mientras el expresidente declaraba, donde le dije: ¿a usted le parece que esté acá y en 4 años desde que se desaparecieron nuestros hijos nunca le vimos la cara, ni a usted, ni a Lombardi, ni a todos los que están ahí? Sería bueno que se acerque a nosotros para preguntarnos qué sentimos, qué nos pasa, ¿no? Y a eso que le dije, ella me respondió que yo estaba haciendo un acto político, ¿no? Que yo estaba haciendo una cuestión política de lo que fue el hundimiento del Ara San Juan, y
y yo lo único que tenía a decirle es, mire, yo estoy acá solo, vestido con mi trajecito de abogado, esperando a ver qué pasa con la declaración de un imputado, y quienes trajeron bombos, pancartas y militantes fueron ustedes. No sé quién está haciendo una cuestión política acá. Y lamentablemente huyó como cobarde, en lugar de por lo menos dialogar conmigo, ¿no? Porque justamente creo que solamente del diálogo podemos aprender uno de otro, pero es gente que claramente no tiene la capacidad de dialogar, no tiene ni siquiera el sentido humano, ¿no? Para aunque sabiendo... Luis, lamentablemente no tienen empatía con el otro. El otro puede ser cualquiera, pero no tienen cero empatía con el otro. Exactamente, porque a mí me pasa que a veces uno tiene cierta arrogancia y piensa que el otro es el que está equivocado, ¿no? Entonces, yo en general, cuando me pasa eso, me gusta escuchar a esa persona que yo creo que está equivocada, para en todo caso, desde el diálogo, o comprenderlo, o que él comprenda, él o ella, ¿no? Comprenda mi postura. Pero realmente estamos ante una necedad tal, además de esta insensibilidad y poca empatía que vos describís, que hace todo muy, muy difícil, ¿no? El otro día también tuve la oportunidad de a través de una cámara, ¿no? Cruzar dos palabras con Hernán Lombardi y fue en el mismo sentido, ¿no? En el sentido de la necedad, de un lenguaje obtuso, sin una apertura a escuchar al otro. Y uno, qué sé yo por supuesto que estoy siempre atravesado, vos me decías, ahora ya no como abogado, sino como víctima. Y yo soy todo el tiempo todo, ¿viste? Porque soy un ser humano que estoy todo el tiempo atravesado por todo. De hecho, mi conocimiento y mi matrícula de abogado la utilizo como una herramienta más de la lucha que hago como padre, pero uno no se puede escindir de sí mismo, somos todos. Y obviamente que yo no soy objetivo, ¿no? Estoy atravesado por toda mi subjetividad, por todos mis sentimientos, por todo lo que me pasa, y trato no de ser objetivo, sino de ser coherente, de ser razonable, de ser consecuente entre lo que digo y hago, de tener cierta cohesión con lo que son mis creencias, pero fundamentalmente con lo que tengo adelante mío, que es la realidad, que es la prueba. Cuando uno se tapa los ojos a ello, se autoengaña, y lo que no quiero es autoengañarme, y esto lo hago desde hace, toda mi vida básicamente, ¿no? Pero particularmente desde que pasó lo que pasó, hago un esfuerzo enorme por hacerlo, porque una cosa es lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado, y otra cosa es lo que pasó. Y yo no puedo actuar en base a lo que a mí me hubiera gustado que hubiera pasado, porque si no, no puedo llegar a la verdad, que es lo que todos queremos, ¿no? Ojalá se pueda llegar a esa verdad y que se haga justicia. Gracias por tu tiempo, Luis. Muchas gracias a vos, un abrazo grande. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto Luis Tagliapietra, el papá de Alejandro Tagliapietra, uno de los 44 héroes del ARA San Juan. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. Parque Pilar vuelve a abrir sus puertas. Vení a vivir un momento único y a disfrutar del mejor entretenimiento para todos los pilarenses. Descubrí un bosque increíble, divertite con las nuevas atracciones y recorre el espacio gastronómico. Te esperamos todos los viernes de 17 a 21 horas y los sábados y domingos de 12 a 20 horas en Avenida Dr. Honorio Porredón, 2151 Villarrosa. La entrada es libre y gratuita. Podés reservarla en parquepilar.pilar.gov.ar. No te lo podés perder.
El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. En Morón avanza el plan de repavimentación y bacheo, con renovación de calzadas, cordones y luminarias. Así mejoramos la circulación, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Municipio de Morón. Corazón del Oeste. Sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online. OSDEPIM, te estamos cuidando. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con el analista internacional, periodista Mariano Vázquez. Gracias por tu tiempo, Mariano. Por favor, Carlos, un gusto, gracias a vos. Bueno, nosotros siempre que nos encontramos decimos lo mismo, ¿no es cierto? Latinoamérica en general y nuestra región en particular es como una moneda en el aire, o sea, nada está consolidado. Cada país arranca para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Es así, y esta semana lo pudimos ver con la impresionante victoria de Xiomara Castro en Honduras. Es una victoria, además, no solo que fue la votación más alta en la historia, la participación más alta en la historia de Honduras, la presidenta con mayor cantidad de votos, sino también que rompe con 12 años de golpe de Estado, rompe y genera una ruptura con el Partido Nacional y un régimen autoritario que se inició, más allá de que en el medio hubo elecciones, con el golpe de Estado contra Manuel Zelaya el 28 de junio de 2009. Así es, y un partido y un gobierno también cruzado por el narcotráfico, ¿no? La violencia de Centroamérica más el narcotráfico. Sí, efectivamente, como bien decís, justamente Juan Hernández, el presidente saliente, tiene una causa en un juzgado en Nueva York justamente por narcotráfico. Realmente, vos lo mencionás, pero si uno hace un paneo por los medios tradicionales que habitualmente nos bombardean con noticias de ciertos países, esto lo omiten olímpicamente, que es lo que le pasa mucho a los gobernantes y presidentes de la derecha, que tienen un blindaje y una protección mediática que no tienen aquellos gobernantes que escapan a la geopolítica de Estados Unidos. Y recordemos también que el hermano del presidente actual, ¿no? Como dijiste, Juan Orlando Hernández, está purgando en los Estados Unidos una condena también por narcotráfico. Y encima el candidato de la derecha, ¿no? El que perdió con Xiomara Castro, Marrid Afura, está sospechado de corrupción y, digamos, está también muy cuestionado. Sí, digamos que el Partido Nacional es un partido tradicional de derecha, muy fuerte y con vínculos corporativos muy pesados, históricos. Honduras está atravesado por una violencia constante, la presencia efectivamente de narcotráfico, la presencia de bandas armadas, más una fuerza represiva muy pesada y una oligarquía que realmente ha puesto al país históricamente de rodillas. Me parece a mí, o fue el aluvión de votos, como vos bien dijiste, que eso hizo imposible cualquier intento de fraude. Efectivamente, porque vos pensás que en el 2017, en ese caso no fue Xiomara la candidata, sino que se dio el paso a una coalición que se llamó Coalición contra la Dictadura, y ocurrió una metodología que nosotros conocimos habitual en el Paraguay o en México, utilizado también por partidos hegemónicos institucionales como el Partido Colorado o el PRI, que fue el corte de luz en algún momento, un corte masivo de luz durante varias horas, y cuando vuelve la luz, los resultados están completamente distorsionados. Eso fue lo que le pasó en el 2017 cuando parecía que efectivamente se iba a poder terminar con el Partido Nacional en el poder. Ocurrió esto y por muy pocos votos fue reelecto el actual presidente de Honduras.
en las elecciones de 2013 la candidata había sido Xiomara Castro, que demostró una capacidad de liderazgo, de sensibilidad con las causas populares y de ser una figura que permanece en el tiempo. En ese momento había sacado el 29% de los votos. Esto es realmente un hecho inédito e histórico en Honduras, un país con una tradición anticomunista muy fuerte, que viene de guerras civiles, dictaduras, gobiernos autoritarios o el bipartidismo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal. Entonces la irrupción de una fuerza de izquierda ha sido producto después de la unión de un montón de sectores populares, de la escisión de una parte del Partido Liberal de Mel Zelaya hacia lo que es hoy el Partido Libertad y Refundación. Eso marcó un crecimiento inédito de la izquierda, y hoy que por primera vez en su historia tenga un gobierno nítidamente de izquierda. Xiomara Castro se identifica como parte del socialismo democrático. Quieren reeditar lo que fue ese primer gobierno de Zelaya, que podemos decir que el empresario maderero con múltiples vínculos en los sectores burgueses de la economía y de la política, traicionó a su clase y avanzó en un gobierno de corte popular que yo tuve la oportunidad de estar en Honduras en aquellos momentos. Incluso sorprendió a muchos sectores populares, campesinos, sindicales, que tienen una tradición de lucha muy fuerte en los sectores, como por ejemplo el caso de Berta Cáceres a la cabeza, el caso también de las centrales obreras, con huelgas históricas contra las bananeras en los años 50, pero que han sido siempre muy duramente reprimidos, y ha sido difícil que en ese ecosistema conservador puedan ser parte de la política, y hoy estamos ante un hecho inédito. Pero tenemos que tener cuidado, porque vos mencionabas lo del fraude con mucha precisión, Carlos. El fraude ya no se va a gestionar en la candidatura presidencial, porque Xiomara obtuvo más del 50% de los votos, le saca casi 15 puntos al segundo, pero donde sí está habiendo muchas adulteraciones es en la Cámara de Diputados. Están tratando de que la mayoría sea de parte de los partidos opositores. Ahí ahora se está jugando la batalla. Claro, para condicionar al gobierno de Xiomara. Vos hablaste precisamente de la historia de lucha, pero tal vez una historia de lucha que después no era una historia de ir a votar tampoco. Digamos, había grandes abstenciones de votos de esos sectores que luchaban concretamente. Y esta vez, como vos dijiste, récord histórico, ¿no? Más de 1,5 millones de votos, una cosa que es impresionante para que la gente sepa. Antes, quien más había sacado votos en la historia había sido 1.200.000. Y hoy Xiomara, cuando todavía se están contando votos, ya superó el 1.500.000. Entonces me parece que esa gente que luchó también esta vez fue a votar, no solo se quedó en la lucha. Exactamente. Honduras es de los pocos países en donde aún persiste el voto obligatorio. Por suerte, yo considero que citas electorales, sobre todo en nuestro continente que ha sufrido dictaduras, requieren del compromiso ciudadano de ir a votar. Pero efectivamente, como contás, casi el 70% de participación electoral, un récord histórico, y efectivamente los sectores populares que antes tenían que optar entre dos caras de la misma moneda, el Partido Nacional y el Partido Liberal, en las últimas elecciones post-golpe al menos tuvieron la oportunidad de tener una opción política en la cual se sientan identificados. Y eso ha sido muy importante, y lo que ha generado esto es, y también lo que demostró que la potencia de Mel Zelaya, que efectivamente el Partido Liberal ha tenido una sangría de votos altísima. El candidato del Partido Liberal no llega al 10%, y eso muestra que los sectores de izquierda de ese Partido Liberal se han ido hacia el Partido Libertad y Refundación. Y eso es muy importante en esta disputa geopolítica también. Estamos hablando que en Chile dentro de 13 días se va a definir una elección entre el Frente Amplio, es decir, no va a estar ni los dos partidos tradicionales o las dos coaliciones tradicionales no van a estar. No va a estar ni la vieja coalición de la concertación de partidos que gobernó durante gran parte del retorno a la democracia, ni la concertación conservadora que tuvo los dos periodos de Piñera. Ambos quedaron fuera de la segunda vuelta. Tenemos al Frente Amplio, que es una fuerza política de sectores sociales, políticos,
culturales, territoriales, sindicales, y por el lado una coalición que representa este nuevo fantasma que está azotando el mundo, que parece que son las franquicias de Vox, en las cuales la ultraderecha está presente en eso. Entonces, lo de Honduras es un gran dato, como lo fue Bolivia, como lo fue Perú, y yo creo que es un dato geopolítico interesante para Sudamérica. Sí, como vos bien decís, Bolivia y Perú puedan generar, sobre todo teniendo al litio ahí como un factor de desarrollo y de crecimiento propio con valor agregado, me parece que es un dato muy interesante. Sí, como vos bien dijiste, ¿no es cierto? Porque no hay que olvidar que Chile era la joyita de los liberales, como entendemos nosotros los liberales, ¿no? Porque en otros lados del mundo los liberales son otra cosa, pero digamos, de los conservadores, de la gente derecha en la región. Sin ir más lejos, la semana pasada el expresidente Mauricio Macri, que anduvo por Chile, dijo que bueno, que la sociedad chilena era la única en la región, la única sociedad del primer mundo que había en la región, ¿no? Y otras tantas barbaridades a las que nos estén acostumbrados. Pero, digamos, por eso lo de Chile me parece, como vos bien decías, es una elección crucial, porque también hay que recordar a la gente que en líneas generales, ¿no?, los que acompañan a Gabriel Boric son los resultados de esa manifestación hace 2 años que acabó con esa Pax a la chilena. Exactamente. Se está dando un proceso constituyente inédito, histórico, que lo que va a hacer es tirar al basurero la historia la constitución de Pinochet, aunque muchos no lo crean. Lo que está vigente en Chile es la constitución de 1980 sancionada por Pinochet, que lo que determinó en líneas generales es que el legado dictatorial iba a permanecer, sobre todo en su estructura económica, social y cultural, en su estructura represiva y también en su estructura electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que se necesitaba una mayoría tan abrumadora en la representación popular en el Parlamento que era imposible que eso suceda. Esto generó un sistema bipartidista en lo cual, aunque sacara un 60 o un 65% de la izquierda y un 30 o un 35% de la derecha tenía la facultad de taponar cualquier herramienta que tirara abajo eso. Las protestas de octubre de 2019 efectivamente generaron ese hartazgo social y hoy tenemos una asamblea constituyente con mayoría progresista que va a generar unos cambios espectaculares, pero ahora tenemos también este debate con un pinochetista peleando por la presidencia, que es Kast, hijo además, se reveló esta semana por Mauricio Weibel, un gran periodista de investigación chileno que también sacó a la luz los escándalos que ya se conoció como el Paco Gate, que es un escándalo de los carabineros de corrupción allí. Y lo que tenemos es que su padre fue afiliado, adherente al partido nazi, porque es hijo de alemán, el señor Kast. Así que es una elección muy paradójica, porque mientras mayoritariamente el pueblo fue a las urnas para darle el voto a una asamblea constituyente con la totalidad, el 100% de sus constituyentes electos por la población y la mayoría progresista, pero en esta elección la derecha nuevamente o la ultraderecha se posicionó y logró entrar en la segunda vuelta. Así que son escenarios paradójicos, que es lo que nos está pasando en América Latina. Así es, Mariano. Bueno, interesante. Habrá que ver cómo queda el panorama en América, porque como dijimos, esta elección en Chile es crucial. Si a eso le sumamos, por todo lo que indica, ¿no?, que el fin de Bolsonaro está próximo, que en la próxima elección es muy difícil que pueda Bolsonaro seguir en Brasil, vamos a encontrarnos con una América del Sur donde, salvo Uruguay, Colombia y Ecuador, el resto van a ser gobiernos que van a tener una mirada con sus distintas características, de un signo totalmente opuesto a lo que venía marcando la época en que estaban Macri, Bolsonaro, Piñera, en fin. En realidad es bastante interesante y es para observar bien hacia dónde va esta región. Es cierto, son tiempos igual más volátiles, tuvimos un periodo muy, muy largo de presencia conservadora en los 90,
tuvimos un periodo más largo aún e inédito de gobiernos de izquierda, progresistas o transformadores, como queramos llamarlos, durante un periodo de 15 años, y después empezó una volatilidad, un recambio de intercambio de lugares entre partidos progresistas y partidos conservadores. Uruguay, quiero agregar un dato, se está avanzando con la verificación de firmas, pero va a haber un referéndum seguramente para tirar abajo una ley ómnibus espantosa que metió el gobierno de la calle Pou, que es la ley de urgente consideración. Son 135 artículos que el movimiento popular, político, social y sindical en Uruguay ha logrado voltear en un hecho heroico en plena pandemia, lograr juntar 800.000 firmas para tirar abajo esa ley, y eso es un golpe para el gobierno conservador, y va a ser un golpe para lo que le queda de mandato. Pero igual yo creo que con la pandemia vamos a asistir a una mayor volatilidad, y quizás va a ser más difícil encontrar periodos gubernamentales de 8, 12 años, y también va a ser más difícil encontrar reelecciones. Me parece que vamos a entrar en un periodo de recambio mucho más acelerado y mucha mayor volatilidad política. Mariano, gracias por tu tiempo. Carlos, un gusto, un abrazo enorme. Y pasó por las cámaras de Cuestiones y Contrapunto el periodista y analista internacional Mariano Vázquez. Nos vamos a un corte y continuamos con el programa. El auto que estás buscando está en Juan Manuel Automotores. En su única dirección, Colectora General Paz 325, Devoto, Lado Provincia. Vení, tu nueva unidad te está esperando. Te presentamos Doctoros de PIM, un servicio de nuestra obra social, por el cual podés comunicarte con un médico a través de videollamadas las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Baja la aplicación y sumate a la telemedicina a través de tu consulta médica online, sin salir de tu casa. OSDEPIM, te estamos cuidando. La política solo lucha para el bien del conjunto. El que viene a la política en Merlo tiene que venir a poner, no venir a sacar. No es tan difícil poner el país de pie. No es tan difícil poner la provincia de pie. No es tan difícil poner Merlo de pie. Estemos juntos. El país lo merece y el pueblo lo necesita. Muchísimas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Continuamos con Cuestiones y Contrapunto y llegamos así a nuestro último segmento que co-conduce Flavia Cartavia. Hola Flavia, ¿cómo andás? Hola, ¿todo bien por acá? Bueno, primero quería felicitarte porque en las elecciones del CRE resultaste electa consejera de los residentes españoles en Argentina. Así es, en la circunscripción consular de Buenos Aires, es un consejo consultivo del Consulado General de Buenos Aires de España acá, así que es un nuevo desafío a encarar. Que es el consulado más importante que tiene obviamente España en la República Argentina. Sí, con más adscritos. Yendo al programa, ¿qué fue lo que nos trajiste para hoy? Bueno, hoy entrevisté a Ornella Tivilero. Ella es miembro de la Asociación Civil La Hoguera y estuvimos conversando un poco sobre la implementación del aborto legal en Argentina a casi un año de cumplirse la vigencia de esta ley. Bueno, vamos a la nota y después la comentamos. Ustedes como asociación civil, ¿cuáles son las diferencias que encuentran en cómo se venía desarrollando esta práctica antes de la ley y cómo se está desarrollando hoy en día?
Bueno, primero te hago un pequeño resumen de cuál es la tarea que nosotras venimos desarrollando hace casi 10 años desde la asociación, primero desde una organización un poco más, menos institucional, después dándole cierto grado institucional hasta poder constituir la asociación. Nosotros lo que realizamos es asesoramiento y acompañamiento para poder tener acceso a la interrupción legal del embarazo, interrupción voluntaria. Previo a la ley ya había red de profesionales por el derecho a la salud que venían trabajando sobre la implementación de los protocolos que se habían realizado a nivel nacional, que ya tenían en cuenta muchas de las cuestiones que luego son escritas en la ley, digamos, son tenidas en cuenta para la ley. Quizás como para poder plantear esta idea de las diferencias, nosotras lo que percibimos también es que la ley lo que permitió es una nueva sensación en relación a poder hablar de esto. Digamos, lo que decimos es que lo que modificación fue la idea de legalidad o la percepción de legalidad que tiene la sociedad acerca del aborto, pero en relación a la ejecución puntualmente, al acceso a los derechos, nosotras notamos que sigue habiendo un problema en relación a las redes y a las relaciones que debería generar el propio sistema de salud hacia las regiones sanitarias, hacia las organizaciones comunitarias, para poder realizar esa implementación y ese acceso real. Todavía en este sentido, ¿cuáles son las problemáticas que vos notás en el territorio que aún existen para la implementación correcta? En primer lugar, la confianza hacia el sistema de salud. Hay una desconfianza hacia el sistema de salud. Hay miedo a que si uno no se acerca a tomar contacto con un profesional de la salud que sea recomendado, recomendada, o que manifieste expresamente su calidad de efector de derechos, hay mucho temor de acercarse a realizar consultas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, una gran deficiencia en términos de presupuesto. Hoy nos encontramos con una faltante gravísima de métodos anticonceptivos, de cualquiera sea el que uno quiera escoger, por lo que genera un gran problema en el acceso a los derechos reproductivos y no reproductivos, lo que hace que aumente la posibilidad del aborto en las personas que quieren realizarse cuidados, que se acercan al sistema de salud y se encuentran con la traba de que, bueno, quizás el primer obstáculo, que era el profesional garante de derecho, lo salteamos, y cuando llegamos el sistema no cuenta con los elementos correspondientes, ni los materiales adecuados, ni con los métodos anticonceptivos. Y la tercera cuestión que vemos también como problema es la permanencia de las personas que se niegan a ser garantes de derecho en espacios institucionales, ya sea como direcciones de hospitales, direcciones de áreas que competen a la realización de un aborto, ya sea en un hospital provincial o en un hospital nacional, o mismo en los hospitales municipales, o en la gestión de las salas, lo que se llama salita, lo que se le dice salita, que son los centros de atención comunitaria. Esa es la tercera problemática que vemos, que todavía permanezcan personas generan un obstáculo a la hora de acceder a la información y acceder a la práctica. Bueno, también para informar un poco a por ahí aquellas mujeres que nos están viendo, o personas gestantes, mejor dicho, que nos están viendo, ¿en qué casos se puede acceder a una interrupción legal del embarazo? ¿Hay alguna causal? ¿Ya no la hay? ¿Hay que tener presente algunas semanas, o en cualquier semana se puede acceder a la práctica? Brevemente, ¿cómo podemos informar esto? Bien, a partir de la implementación de la nueva ley, en la Argentina el aborto es libre y voluntario hasta la semana 14 de gestación. Es decir, no hay necesidad de generar ningún tipo de causal, ningún tipo de problemática, ni de salud mental, ni social, ni física, que sea necesaria contemplar. Con la voluntad de la persona y el trabajo del equipo ENILE o el equipo interdisciplinario de cada institución alcanza para realizar una interrupción legal voluntaria del embarazo. Luego de la semana 14 se denomina interrupción legal del embarazo, porque sí debe haber causales y debe estar acompañado por un informe médico y un informe de trabajadores de la salud que expliquen por qué consideran que corre riesgo la salud mental o la salud física de la persona, por lo cual es necesaria realizar la interrupción. Bien. ¿Y en menores?
Bien, en realidad las personas desde los 14 años, a partir de la modificación del Código Civil, podrían acercarse a cualquier centro de salud a recibir información y recibir asistencia, y los profesionales de la salud deberían brindarla sin generar ningún obstáculo. Cuando una persona menor de 14 años se presenta en un centro de salud con un embarazo no deseado, desde nuestro punto de vista hay que trabajar con la perspectiva de derechos, con la perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes, porque si una persona se lleva adelante un embarazo en una edad menor de 14 años, deberíamos como sociedad poder trabajar con la idea de consentimiento y poder pensar cuáles son las circunstancias en que esa situación se da, y nos parece que debería tener un abordaje particular teniendo en cuenta que la persona es una persona de menos de 14 años. Lo que no implica que no comprenda lo que sucede o que no pueda explicar lo que ha pasado, y que igual debe ser oída y oído en el marco de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que explican que todo niño puede manifestar su voluntad de recibir o no un tratamiento médico, y bueno, también acompañado por adultos que se puedan hacer responsables. Y en el caso de que no haya adultos que puedan hacerse responsables, consideramos que el Estado debería también brindar protección a esos niños, niñas y adolescentes. Bien, y como para profundizar un poco más, y ya como última pregunta, ¿no? ¿Dónde se puede acercar una persona? ¿Se puede acercar a una salita de barrio? ¿Se tiene que acercar a una ginecóloga? ¿Se puede acercar a cualquier médico en general? ¿Cómo sería ese primer acercamiento? Bien, el Estado tiene una línea de teléfonos que es un 0800 que circula en varios lugares, que es un lugar donde vos podés pedir información de manera gratuita y anónima. Simplemente lo que uno comenta es cuál es la problemática que está atravesando de salud sexual, y se le indica cuál es el lugar más cercano al que se puede acercar. También a través de internet está la página de la red de profesionales, y también si uno busca cómo buscar información, aparecen también las redes de organizaciones como la nuestra, que hace acompañamientos o que hace acercamiento al sistema de salud, y también acercarse al sistema de salud. Hoy día existen hospitales, como decía antes, provinciales, nacionales o municipales, y mismos centros de atención primaria, que cuentan con dispositivos de consultorios de ILE, o consultorios de salud sexual integral. En algunos lugares hasta incorporan la perspectiva de género, de derechos de la diversidad, y es interesante que uno pueda acercarse a eso. Ahí lo que nosotras quizás te puedo aportar es que quizás funcionamos como un espacio de difusión de los lugares adecuados para acercarse, dado este primer obstáculo que te comentaba, de que a veces hay miedo de consultar. Por eso nos parece muy importante que los profesionales que trabajan en estos consultorios informen y hagan pública la existencia de estos consultorios en las instituciones de salud en las que trabajan, para de esa manera allanar un poco el camino a quienes necesitan una consulta. Bien, Ornella, nosotros vamos a dejar acá abajo las redes de vuestra asociación, porque también sabemos que hay personas que por ahí, por querer consultar, buscan en internet y terminan en páginas que son antiderechos, personas que terminan siendo engañadas, y esto también hay que decirlo, que hay que tener cuidado con la información, así que cualquier consulta, dejamos acá las redes sociales de la hoguera. Muchas gracias por tu tiempo, Orne. Sí, me parece importante recalcar que siempre uno se garantice que el espacio al que se acerca es un espacio garante de derechos, y averiguarlo previo a acercarse al mismo para evitar situaciones incómodas y violentas. Bueno, interesante lo que nos decía Flavia Ornelia Tinirero, sobre todo en esto de la desconfianza que todavía hay en las personas gestantes, de acercarse a un centro sin conocer a nadie, digamos. Sí, que tengan un trato humano acorde a derecho. También hay que decir que hay profesionales que están en todo su derecho de no querer llevar adelante este tipo de prácticas de salud, porque cuentan con el derecho a ser objetores de conciencia. Y también esto, explicarle a la gente que aún en este caso, sí el hospital tiene la responsabilidad de acercarle otro profesional de la salud que sí esté acorde a la necesidad de esta mujer o persona gestante en cuestión. Obvio, porque los seres humanos tenemos conciencia, no las instituciones, por lo cual la institución tiene que bregar por darle a esa gestante, digamos, la atención que se merece. Bueno, Flavia. Sí, también
No, también respecto a esto de la objeción de conciencia, que fue un punto bastante discutido también en la ley, donde había personas que manifestaban que los médicos no tenían que tener objeción de conciencia porque esto era una cuestión de salud, y la realidad es que si estamos viendo, la realidad lo que nos demuestra, ¿no?, es que si hay mujeres que todavía no sienten confianza en el acceso a la salud, justamente por haber personas antiderecho, sería muy terrible, sería prácticamente una tortura para esa mujer que un médico que no quiere realizar esa práctica la realice, sea obligado a realizarla, ¿no? Entonces me parece que si lo que estamos buscando es cuidar a las mujeres y personas gestantes, hay que estar de acuerdo con esto de la objeción de conciencia, sabiendo que el hospital tiene que, el hospital, Salita o la institución que fuere, sí le tiene que acercar a esa mujer un profesional acorde a esa necesidad. Y en cualquier caso de duda, consultar a las redes de La Hoguera para que la asesoren y la acompañen, ¿no? Muy interesante el punto de vista que acabas de decir, Flavia. Bueno, se nos terminó el tiempo. Así que, bueno, como siempre, llegamos al final del programa y nos vemos la semana próxima. Así es, para más cuestiones y contrapunto.